Eh, Buenas noches para todos. Yo soy Carlos Grajales, soy director comercial de la compañía Duresco S.A., que es la empresa que importa directamente desde Alemania los productos de la línea Profilan, que son productos específicamente desarrollados para decorar y proteger madera a intemperie. Hoy vamos a compartir con ustedes este rato para hablar en torno a lo que es pues, el ataque al que se ve sometido la madera, más en ambientes tropicales como los que tenemos en toda la geografía de nuestro país. En, en un módulo pasado habíamos hablado un poco de manera más extensa el tema de los agentes abióticos, como la luz ultravioleta y el agua lluvia. Bueno, vamos a entrar un poquitito más en los agentes abióticos. Y es importante para enmarcarnos en este tema, que la madera ha sido objeto de un proceso, cierto proceso como de difamación, de satanización en torno a su desempeño, porque pues en nuestro país ha sido, pues digamos, un proceso hacer que la gente le tome confianza. Ya vemos que se ha progresado bastante y hay muchas obras importantes. Los arquitectos, los constructores están cogiendo, digamos, confianza porque están aprendiendo cada día más a manejar la madera. ¿Por qué? Porque todos los materiales con que se construyen, si no se les hace mantenimiento en el tiempo, si no se eligen los materiales adecuados, pues van a tener dificultades. Y entre estos mitos de la madera y lo que es la satanización, pues como introducción al tema, pues uno escucha a mucha gente decir, hombre, es que la madera no dura, la madera se pudre, la madera se la come los bichos, no tiene resistencia al fuego, no tiene buenas propiedades mecánicas, y es muy corriente que eso lo digan. Sin embargo, pues uno empieza a revisar algunas cosas en lo que ha sido pues el recorrido de la humanidad a lo largo de la historia, y se encuentra con obras, por ejemplo, como la foto que vemos ahí, que es el puente en el Cantón de los Cuatro Lagos en Suiza. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo eso lo hicieron en el siglo XIV? Si la madera tiene pues como todo este tipo digamos, de restricciones, y que la madera no tiene resistencia al fuego. Miramos, y países como Estados Unidos, por ejemplo, que la inmensa mayoría, un porcentaje muy alto, al menos de las casas que sirven como habitacionales, como viviendas, más del 80% de las construcciones en Estados Unidos se hacen en madera, y no maderas de las que nosotros disponemos. La inmensa mayoría las hacen en pino, aunque allá se usan abetos, aunque allá se usa se usa roble, pero la madera más corriente que usan es pino. Y ellos fueron los que desarrollaron la industria, perdón, la ciencia del fuego, de los incendios con la NFPA. Sin embargo, recurrentemente y todavía intensivamente utilizan madera en la construcción. Resulta que sí, que la madera se degrada con el fuego, pero es mejor material ante el fuego que muchos otros de los materiales de construcción. Inclusive tiene pues un proceso en el que está sometida al fuego y alcanza temperaturas por encima de 400 grados, más precisamente 430 grados. Ella se carboniza, como pueden ver en la imagen, y esa capa carbonizada autoprotege el interior de la madera y da unos tiempos especiales para poder evacuar las edificaciones, y salva muchas vidas desde esa perspectiva. Entonces, hay una cantidad de paradigmas que han limitado el uso de la madera, sobre todo en países como el nuestro, que somos ricos en especies. Miren acá, por ejemplo, esto es en China y es una obra, esto es en la ciudad prohibida en Beijing, y es una obra que se terminó en el año 1420. Claro que fue con una madera supremamente especial, una madera que inclusive tiene un proceso rápido, mm, similar a una fosilización. Esa madera se llama Nanu y tiene unas características de dureza muy importantes, pero es madera y todavía está en pie. Acá podemos ver el edificio Absen, un edificio que se inauguró en el año 2022 en Milwaukee,
y es un edificio de 25 pisos, de los cuales los primeros 6 están hechos en concreto y cemento y los otros 19 completamente en madera y son apartamentos costosos de 2, 3 millones de dólares y ahí funcionan tiendas de marcas muy importantes. Y uno dice, bueno, otros pueden y porque en otras regiones hay tanta limitación. En el mundo se tienen catalogadas alrededor de 50.000 especies maderables y más o menos el 10% de esas especies se comercializan. En un país tropical como el nuestro, se comercializan regularmente en una ciudad grande de Colombia, se pueden conocer en el mercado, se pueden conseguir en el mercado alrededor de 300, 350 especies diferentes de maderas completamente diferentes entre sí y por lo tanto con resistencias muy variadas. Es importante entender esta parte para poder capturar el tema de lo que es el ataque de insectos y de hongos a la madera. Los árboles crecen radialmente y ahí podemos ver en la gráfica, podemos ver que vemos una parte oscura, escojo esta porque hay maderas donde esa diferenciación en color no es tan marcada. Pero aquí este nos permite ilustrar y vemos que la parte central de la madera es muy café. Esa es la parte más antigua porque el árbol crece radialmente. La parte nueva del árbol es esta parte clara que es la albura, que es por donde sigue circulando la savia que pues, va a permitir pues, el follaje, el crecimiento del tronco, todo este tipo de cosas. De la medida en que se va envejeciendo, las células se van muriendo, pero contradictoriamente se van muriendo, pero van haciendo mejor la madera, mejor la madera. Hoy por hoy, pues las maderas son más susceptibles de ser atacadas que hace 100 o 200 años. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues la gente podía trabajar con maderas de bosque natural. Un ejemplo claro es la teca. Cuando el mundo conoció la teca por allá del siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, pues conoció una madera extraordinaria, una madera de unas características pues excelentes en cuanto a la beta, la belleza, la durabilidad y la resistencia a los ataques. Pero arrasaron los bosques y se dieron cuenta, los bosques de la India, porque esa madera la llevan de la India, y se dieron cuenta que había que reforestar, que había que cultivar para cosechar. Pero también se dieron cuenta que la madera que ellos usaban eran árboles de 80, 100, 120 años y eran muy ricos en esta parte café, en duramen. No es una madera que no necesitaba protección. Hay maderas naturales que no necesitan protección per se cuando tienen altísimos contenidos de duramen y son maderas sumamente duras, no, perdón, no requieren protección con agentes biocidas. Pero los bosques que se cultivan, pues la gente no va a esperar 80 o 100 años a recoger esa utilidad. Obviamente no es un negocio viable. Entonces, ¿qué hacen? Cortan esas maderas en 15 años. De pronto esperan 20. La teca en Colombia, la mayoría la corta a los 15. Y los 15 es una edad más para cortar pinos que son de rápido crecimiento. Esas maderas son muy niñas y son maderas muy problemáticas en torno a que siguen supurando aceite de teca y sobre eso no pegan los recubrimientos. No pegan nada, ni se impregnan, ni se dejan proteger con biocidas. Es un poco complicado. Ese mismo agente, esos aceites son protecciones naturales también que los árboles generan y entre esos están pues los taninos en algunos casos resinas, como las coníferas que sueltan algunas resinas. Pero es importante entender la relación de lo que significa la albura y lo que significa el duramen. Realmente la albura termina siendo un componente estético interesante porque hay maderas que dan unos contrastes de beta extraordinarios. Hay unos algarrobos que sacan unos contrastes muy bonitos. Ahora está muy de moda el piñón de oreja, que así lo llaman acá en Colombia, pero en otros países lo llaman parota o guanacaste en Costa Rica.
y es un árbol que da un contraste muy bonito, un árbol muy susceptible al ataque por ese contenido de altura que tiene, y son maderas de densidad relativamente baja. Eh, los árboles, pues la madera es susceptible de ser atacada tanto en el árbol como ya cuando está talada y aserrada. Son varias etapas y pues desafortunadamente pues, el tiempo no nos dará acá para cubrir todos esos aspectos, pero en otros módulos podemos hablar de ello. Realmente cuando el árbol está plantado, pues lo más común es que se dé la pudrición, hongos de pudrición. Ahí básicamente se da la pudrición blanca, la pudrición marrón y la pudrición blanda. Pues hay unas, por ejemplo, la pudrición blanda genera mayor inestabilidad mecánica del árbol y entonces se quiebran fácil las ramas, se distorsiona, hay alabeos del árbol. Pero digamos que ese no es el tema, solo es ilustrativo. Para uno seleccionar maderas, y antes de avanzar más como en este tema, pues es importante que vamos enfocándonos en un tema que son las condiciones de servicio. Es importante desde que uno va a hacer algo en madera, tener claridad sobre las condiciones de servicio, si es a interior o es a exterior, si va a estar sujeto a fricción o no. Cuando uno instala un piso, lo que instala es una superficie que la va a lijar cada que camina, sea la que sea y en el material que sea. Ahí es importante tener en cuenta la relación de la densidad y la dureza, y entonces no cualquier madera nos va a servir para eso, para un cielo raso, para una puerta, para una ventana, para un balcón, para unos muebles de madera, de jardín, etcétera, todo ese tipo de cosas. Las temperaturas de servicio, contacto con otros materiales agresivos, si es uso recurrente o esporádico, todo ese tipo de cosas terminan siendo importantes. Y entonces, para ello, pues debemos de seleccionar la especie adecuada, una especie que tenga buen desempeño en las condiciones de servicio. Inclusive para eso existen tablas, yo ahora les voy a mostrar alguna por ahí, pero hay información que le permite a uno guiarse y no cometer errores, porque hay gente que simplemente escoge la madera porque le parece muy bonita, el contraste, la beta, no escoge porque y después termina pues costeando en mayores costos para poder repararlo. Es importante eso, es importante entender que la madera debe adaptarse ambientalmente, esto es equilibrarse con la humedad relativa que sirve, porque si no, pues hay maderas que son muy nerviosas y que pueden tener inestabilidad dimensional y se pueden torcer o se pueden rajar o pueden tener otras dificultades desde el punto de vista mecánico a la hora de procesarlas. La preparación de superficie es también importante, sobre todo a la hora de lijar, tener en cuenta que las lijas, uno de los granos de lija debe caminar de 40 en 40 para evitar que se filtren los rayones, que se vean los rayones de las lijas gruesas. Y bueno, seleccionar el recubrimiento que garantice el equilibrio y el equilibrio hídrico. Más adelante lo vamos a ver en una diapositiva para que entendamos eso qué significa, porque es que las maderas a intemperie no se deben sellar. ¿Por qué? Porque el resultado es catastrófico. Y eso es la diferencia entre una pintura que se llame esmalte, laca, barniz y un lasur. Profilan, nosotros en nuestra línea Profilan vendemos lasures que son productos que dejan el polvo abierto y entonces la humedad puede entrar y salir sin generar daños estructurales de la misma o estéticos. Es importante el proceso de aplicación, pues, seguir las recomendaciones de las fichas técnicas y cumplir con los ciclos de mantenimiento. Muy recurrente que la gente haga obras costosas, bonitas y demás, y después se le olvida hacer el mantenimiento y ya cuando van a actuar ya el tema se pone más complejo. Bueno, eh, hago aquí una introducción a recubrimientos porque pues, en los biocidas que vamos a hablar están ligados al desempeño también de los recubrimientos como tal. Entonces es importante contarles que los lasures son productos en un solo componente, que no necesitan diluirse,
solo agitarse, son productos de alto sólido, son de muy fácil aplicación, se aplican con broche, con paño, el material sobrante se puede guardar, hay gente que lo ha guardado 1, 2, 3 años, vuelve y lo destapa, lo aplica y sin problemas. Es de fácil mantenimiento, ya que no genera película, entonces no genera descascaramientos y entonces la preparación es simple. eh, y tienen, reportan muy buena adherencia porque van directamente a la celulosa, resaltan la veta de la madera, son hidrófugos y brindan protección contra la luz ultravioleta. Es importante cuando uno va a inmunizar, a proteger, a pintar una superficie de madera, entonces entender si esa madera está nueva o esa madera ya estaba pintada y tener en cuenta pues cómo es el recubrimiento para poder garantizar la penetración, la humectación de ese sustrato. Vamos a recorrer brevemente solo cuatro de las muchas propiedades que tiene la madera y es importante, la más tal vez importante para arrancar es la humedad. La humedad es una propiedad compleja y hay instrumentos que permiten medirla. Eh, Realmente la situación ideal en el mundo, pues siempre han dicho que sería trabajar con maderas del 8%. Es imposible trabajar con maderas base seca, pero trabajar con maderas del 8%. Pero para un país como Colombia, con las temperaturas y las condiciones húmedas casi todo el año, se puede trabajar con maderas alrededor del 15 al 18. Eh, para ciertas zonas del país es interesante poder trabajar con maderas del 12, pero ya maderas por encima del 18 empiezan a ser peligrosas, porque esos contenidos de humedad facilitan la aparición, el crecimiento de esporas de hongos y ahí se empieza a complicar la situación. ¿Por qué? Porque este tipo de microorganismos necesitan esencialmente tres elementos. Necesitan el alimento, que es la celulosa de la madera, y esa va a estar ahí. Necesitan humedad y necesitan temperaturas normalmente superiores a 5 grados, y nuestro país está prácticamente todo en ese rango. Entonces se puede presentar fácilmente el ataque de hongos. Hay que prevenirlo con un biocida de calidad. Enseguida vamos a hablar de eso. Ya les hablé de las maderas que son resinosas u oleosas, y pero viene un tema de la dureza que es demasiado importante en este caso. ¿Por qué? Porque está asociada a la densidad. Y resulta que las maderas de baja densidad son maderas más porosas. Y en esas cavidades puede entrar más agua. ¿Por qué? Porque la madera se comporta como si fuese un ser vivo. La madera se mueve, la madera se mueve. Todos hemos tenido, creo que todos pues hemos tenido la experiencia alguna vez en la vida de una puerta, una ventana, un mueble en la casa que siempre abre y cierra, siempre. Pero hay días que no, hay días que se tranca. Uno dice, bueno, pero si es la misma puerta, es el mismo mueble, la ventana de la semana pasada, de hace 15 días, de hace un año, y esa vaina, ¿por qué? Porque ahora no cierra y no abre. Resulta que es que la madera se mueve. Y la madera, y esto lo he dicho en otras charlas, pero es importante que la gente lo entienda, que la madera se mueve como si fuera un ser vivo. Entonces, es contrario a la naturaleza. Pues, lo que le enseñan a uno en ciencias es que si uno calienta una varilla de hierro ya se dilata, ya aumenta sus dimensiones. No, la madera cuando se calienta se contrae porque suelta humedad. Y cuando se enfría se dilata porque absorbe humedad. Esa humedad va a estar entrando y saliendo, pero recuerden que esa humedad es un factor importante para que los hongos puedan crecer. ¿Qué sucede si yo no dejo que eso pase? Voy a tener unos problemas serios. Yo puedo sellar la madera, pero voy a tener unos problemas serios. Acá les muestro pues una clasificación por densidades de las maderas, con algunos ejemplos de clasificadas entre muy livianas, livianas, semipesadas y muy pesadas.
Eh, Vamos desde el balso hasta el granadillo. El granadillo es una madera que tiene una densidad mayor que el agua. El patrón de comparación es el agua y el granadillo tiene una densidad de 1,05. O sea, que si vamos a cruzar un río y la hacemos con granadillo, no hemos terminado la balsa cuando ya está en el fondo del río. Entonces hago alusión a eso porque hay que tener en claro cuáles son las condiciones de servicio. Si es para un cielo raso o para aplicaciones en una aeronave o aeromodelismo, pues debo escoger de las de arriba, debo escoger el balso, eh, un filo que no es esos. Maderas que tengan baja densidad. Pero si es para un piso, me debo ir a una madera pesada, por ejemplo, como el choiva. El choiva se está usando intensamente en pisos, sobre todo de alto tráfico, y así sucesivamente con eso. En esta tabla podemos ver, es una tabla donde podemos ver densidades. Acá tenemos las especies más comunes en Colombia, más comerciales, y acá tenemos las densidades. Y acá vemos que pues hay maderas extremadamente livianas como el balso, miren, de punto 1 a punto 3, eso no pesa nada, eso es en gramos por centímetro cúbico. Y vamos viendo laurel, cativo, hay varios ejemplos, y por acá tenemos la durabilidad natural y la preservación de esas maderas. Entonces, ver si necesitan ser inmunizadas, por qué método, porque no todas se dejan inmunizar en vacío presión. Hay unas que no se dejan inmunizar casi que ni por ningún método, entonces es importante entender eso para no botar la plata. Y acá pues vemos la continuación de esa tabla y vemos por aquel granadillo que tiene 1,05, lo que les decía, una madera extremadamente densa, pero una madera, mira acá, una madera de muy buena densidad como el zapán, de punto 8 a punto 97, el algarrobo, punto 71, punto 82, dependiendo del roble. Miren que el roble no es una madera densa, es una madera muy afamada, pero no es muy densa. Esa densidad pues tiene más allá de estar relacionada a la porosidad que tenga la madera, la cantidad de aire o fluido que tenga, pues también está asociada a propiedades mecánicas. Y no porque la madera sea liviana es de mala calidad, ¿no? Dependiendo de que lo necesitemos. Por ejemplo, en esta tabla, no sé si lo alcanzan a ver bien, aquí una cenefa me la tapa, pero en la parte superior tenemos las maderas más comerciales y acá tenemos los usos más corrientes de la madera. Y vemos, por ejemplo, que en carpintería casi todas las especies sirven para carpintería. Pero si vamos a aeromodelismo, muy poquitas sirven. La más usada es el balso y son maderas todas, la ceiba, por ejemplo, por acá, maderas de muy baja densidad. Yo a un avión no le puedo eh, porque esa madera es densa. Y así vamos viendo, pues hay para estivas, hay para ebanistería, entarimados, escaleras, barriles que son muy usados en la industria de licor porque los taninos ayudan en el tema de sabor y de color de las propiedades organolépticas de los licores. Y hay de todo, ataúdes, tallas, tacos de billar. Acá hay maderas que son más aptas para unos usos que otras. Y cuando la gente trabaja así y tienes entendimiento, es capaz de hacer obras que tienen una durabilidad muy grande, como lo que vimos ahora en la introducción. Bueno, entonces es importante con este tema, pues saliéndonos de los agentes abióticos, pues volviendo a meter en los bichos que atacan la madera, pues es importante entender entonces la función fungicida e insecticida. Es importante resaltar que los árboles son atacados por bacterias, pero ese ataque es más al árbol en sí, no a la madera ya cosechada y tratada. Acá, para que entendamos el tema de que la madera se comporta como un ser vivo, yo pongo esta diapositiva. Esta es una silla en un parque y esta silla está pintada con un esmalte sintético. Y no es que los esmaltes sintéticos sean malas pinturas, no, no, para nada, simplemente que no son para ese uso. Esta silla está completamente a intemperie y ustedes observan el espaldar está en perfecto estado. Pero si ustedes miran el asiento, no. Esto aquí simplemente se da una lijadita en el espaldar y se da una mano pero acá ya no, porque acá ya hay un daño severo. Acá hay que cambiar madera. ¿Y por qué se da ese daño? Porque en el espaldar, cuando llueve, el agua
chorrea. Pero en el asiento no toda el agua se desliza, parte queda encima de la superficie. Y absolutamente todos los recubrimientos son permeables, unos más que otros, pero todos son permeables. ¿Eso qué significa? Que parte de esa agua que se queda en la superficie entra en fase líquida hasta la celulosa. El problema radica en que no sale en fase líquida, sale en fase de vapor. Cuando el agua cambia de fase líquida a fase de vapor, multiplica muchas veces su volumen. Ese muchas es 1694, realmente 1700 veces para hablar en términos prácticos, multiplica su volumen. Es lo que genera una presión de vapor muy grande y no hay el espacio para disiparlo al interior de la madera. Entonces, ¿qué hace ese vapor? Va rajando, va estrujando las fibras de la celulosa, las va reventando y como el recubrimiento que tiene no es un recubrimiento a poro abierto como Profilán, ¿qué hace? Pues no le da el espacio, entonces lo tiene que reventar, que reventar. Después de que eso pasa, la parte que va quedando de humedad atrapada eh, empieza a generar hongos, sobre todo hongos xilófagos que los vamos a tratar un poco más adelante. El hongo xilófago empieza a tratar de comerse la celulosa, pero si la madera está inmunizada, pues el inmunizante lo mata, pero hasta que se agote el inmunizante. Cuando se agote el inmunizante, se come la madera. Mire lo que pasó aquí, ya está otra silla, ya esta silla está en una condición absolutamente lamentable. Y miren que pasa lo mismo, el espaldar está siento. Hay gente que dice, no, que es la fricción de la ropa, que es una cosa que la otra. No, realmente ese daño se produce por la humedad que se queda atrapada al interior del cilindro. Entonces, la madera está compuesta por esencialmente, pues, a grosso modo, eso tiene un desglose mayor, pero digamos que para mejor entendimiento, dejémoslo en que está la celulosa y la lignina. La celulosa es la fibra esencial de la madera y lo que se comen generalmente más los bichos. Pero la lignina es el ligante de esa celulosa para mantener compacta, unida la madera. Y ahí es donde vienen los microorganismos a atacarlos. Estamos hablando de los bióticos, entonces vienen los hongos y vienen los insectos. En cuanto a esos microorganismos, pues entonces tenemos pues varios tipos de hongos, están los cromógenos pues básicamente son hongos que generan manchas de color y producen un daño estético, pero no estructural. O sea, la madera sigue comportándose como madera, con buenas propiedades mecánicas, pero cuando aparecen los hongos de pudrición, que esos son xilófagos. Para los que no conozcan el término, eso viene del griego, silo es madera y fagos de comer, se comen la celulosa. Los mohos atacan la madera verde, no atacan tanto la madera seca. Y las bacterias, recuerden que van a los árboles. En cuanto a los insectos, están las termitas que atacan madera verde y madera seca. Hay las hormigas carpinteras que van a la madera seca. Cuando digo seca, entiéndase que se seca en las condiciones de humedad de equilibrio o cercanas, porque realmente no se trabaja con madera base seca completamente. Eh, y vienen también los crustáceos, porque pues, de hecho con Profilán se protegen muelles y parte de esa madera va metida dentro del agua. Y hay ya ataque de crustáceos, de moluscos y pues, ataques ya de otros animales que realmente no son importantes para este nivel. Y aquí pues podemos tener como una tabla que nos muestra lo que son los insectos xilófagos. Realmente el bicho que más afecta a la madera es el comején. Es el comején. Miren que yo les decía a ustedes que las maderas son, pues lo ideal es trabajar con maderas por debajo del 18%. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante empiezan a aparecer los problemas de la susceptibilidad a la pudrición. Y también eh, eh, se ablanda un poquito más la madera y le queda más fácil el trabajo a los insectos.
Acá les tengo unos ejemplos de lo que es la protección de madera intemperie. Pues realmente, estas son fotos tomadas en Monpox, pero esta es más clara. Miren lo que es no proteger bien o adecuadamente la madera intemperie. Acá vemos dos puertas, ambas en Monpox. Esta puerta fue pintada con un esmalte sintético rojo. Evidentemente se pone rosado porque esas pinturas no se pueden hacer con pigmentos sólidos a la luz porque son muy costosos. Y miren el daño que le va haciendo, cómo la madera se va, la pintura primero se decolora y después se va como embombando, se va ampollando, realmente es el término que se utiliza en recubrimientos, y se revienta. Lijando, dando una lijadita y una mano, se arregla. No, porque se calcan los defectos que dejan los cráteres. Entonces, y aquí, pues realmente esa puerta, pese a que sería muy costoso, sale más barato hacerla de nuevo que repararla. Miren la otra puerta, esta puerta está protegida con concentrado 700 de Profilán para que no se pudra, no le salgan todas estas cosas, estos mohos, estas cosas que tienen. Y luego se le dio Profilán. Y miren que el desgaste es un desgaste gradual, gradual. Acá no aparecen cráteres. Esta puerta, le preguntamos a la persona de esa casa, a la dueña de esa casa, y nos dijo que llevaba 4 años y medio cuando tomamos la foto, que la tomamos el año pasado. Y ya estaba para mantenimiento, evidentemente. Esta puerta está para mantenimiento, pero el mantenimiento es muy simple porque es una lijadita suave y se le da una mano a todo y un refuerzo en esta parte inferior donde da el ángulo de sol y el agua lluvia. Acá vemos, por ejemplo, una puerta. Esto es en el sector de Río Negro, en Antioquia, y ustedes pueden ver que esa puerta está en una condición lamentable. La pintaron con un barniz un barniz. Cuando nos llamaron a que la viéramos, esa puerta llevaba poco más de un año, como 13 o 14 meses, creo que llevaba. Pero miren la condición en la que estaba. Y la persona quería echarle concentrado 700 para eliminar los hongos y luego echarle Propilan. Pero pensaba que eso salía, era simplemente dar una lijadita suave y hacerlo, ¿no? Ahí toca desbaratar eso, todos los paneles y pelarlos para llegar a la celulosa, inmunizar con concentrado 700 y luego aplicar. Acá vemos pues la aplicación y el efecto hidrófugo de los productos. Se les puso manguera, se aplicaron a las 8 de la mañana. Esto es un producto que se llama Filaplus, que ahora se los voy a mostrar. Se aplicó a las 8 de la mañana, esto fue en Ecuador, y a las 3 de la tarde se le puso una manguera a la madera y el agua, miren cómo se recoge el agua no entra, y entonces esto hace que las superficies duren muchísimo más. Pero entonces, ya entrando en materia de los productos para protección, eh, perdón, tenemos el concentrado 700. Estos productos eh, son hechos en Alemania. Yo tengo una diapositiva más adelante, pero les voy a contar la historia ya, para que lo tengan en cuenta, porque están viendo ahí la marca Profilan. Resulta que Durespo trae hace algo más de 40 años estos productos directamente de Alemania, de una empresa que se llama Rutgers, que está ubicada en Mannheim. Pero se trabajó durante ese tiempo, pero ni Durespo ni los alemanes registraron la marca, y una empresa de Antioquia se percató, compraba los productos nuestros y se percató, registró el nombre y se quedó con él. Y eh, sacó un producto, una imitación, una copia de nuestros lazures, que a veces la gente tiende a confundirlos con los otros, por recuerden que el nombre original era Impranol, pero que lo tuvimos que cambiar a Profilan y nos quedamos con la tecnología propia, original, alemana, es la de Profilan. El otro producto que ofrecen es una copia que tiende a generar muchas reclamaciones porque a nosotros al principio nos caían reclamaciones de ese tipo pensando que el producto era nuestro.
Pero sigamos con el tema. Y entonces tenemos el concentrado 700. Este producto es un producto de muy buenas prestaciones. ¿Por qué? Porque es de uso preventivo y de uso curativo. Seca relativamente rápido, sobre todo el base de agua seca muy rápido. Y es de acción prolongada. Pero más que eso, es un producto muy amigable con el ambiente porque no tiene metales pesados y con las personas porque no tiene materiales fuertes para la salud de las personas como agentes cancerígenos. Me explico, en Colombia la inmensa mayoría de las mm, inmunizadoras utilizan el CCA. CCA son unas sales de cromo, cobre y arsénico. El cromo, pues, es un contaminante fuerte para, sobre todo para las fuentes hídricas, y el arsénico es un veneno bastante complicado para los seres vivos, pero sobre todo que es cancerígeno. Entonces es importante que también uno cuando esté haciendo las cosas cuide. Estos productos, como ven, tenemos con una cenefita azul y otra amarilla. La azul es a base de agua y si ven que dice concentrado 700W. Este producto, cuando es de uso preventivo, que la madera no está atacada, se aplica, se puede diluir un volumen de estos por 5 volúmenes equivalentes de agua y se aplica a brocha. Se puede aplicar a brocha, se puede aplicar a inmersión, sin problema, si la madera no está atacada. Eh, Cuando la madera está atacada, como en este caso, se puede aplicar, se debe aplicar tal como viene, con una jeringa en el sitio donde está el ataque y es un producto 100% efectivo. Hasta ahora no hemos tenido una sola reclamación de que el producto no funcione y llevamos muchísimos años vendiéndolo en el mercado. Igual para el concentrado 700 que tiene la cenefa amarilla, que es el producto base de solvente. Mucha gente le tiene mucha confianza al producto. Realmente lo que podemos decir es que el material activo es exactamente el mismo, solo que el, el base de agua se adaptó para que sea diluible con agua. El amarillito, que es el base solvente, es diluible con Barsol en la misma proporción de 5:1 cuando es de uso preventivo o concentrado como viene cuando es de uso curativo. Estos productos se consiguen prácticamente en todas las tiendas de concentración, para que lo tengan en cuenta. Acá podemos ver en lo que es el efecto ya en la práctica con obras conocidas de lo que es el efecto de un hongo xilófago. Miren, este es el puente de Occidente y en el pasado le hicieron un mantenimiento que no fue pues el más idóneo y pusieron maderas que no eran lo suficientemente resistentes y no le brindaron la protección adicional. Porque recuerden que hay maderas que no por su dimensión o por el uso final no son aptas para meterlas a los cilindros de vacío presión, entonces hay que hacer una inmunización externa y ahí es donde el concentrado 700 eh, tiene ya una relevancia importante. Miren acá un hongo cromógeno, este da una mancha, por ejemplo, en este caso negra, pero es muy recurrente, por ejemplo, en los pinos ver el hongo de la mancha azul. Es muy recurrente ese hongo. Bueno, yo les conté lo de Rutgers y paso a decirles que pues como complemento tenemos unos portafolios. Tenemos una base de agua que tiene el concentrado 700 que lo consiguen en las tiendas de Sodimac y tiene Finaplu. Ya les hablé del concentrado 700. El Finaplu tiene un refuerzo de fungicida. Eso es importante en las zonas que son muy húmedas porque retrasa muchísimo más la aparición de daños por la acción de los hongos. Son productos muy fáciles de aplicar, se aplican con un paño, con una brocha. Este producto a base de agua es extraordinario porque no deja el olor remanente que dejan los solventes, ¿cierto? Pero se puede aplicar en muchísimas superficies, es muy apto para cuando vayan a hacer trabajos en, en áreas ocupadas como hoteles, como colegios, oficinas, restaurantes, porque es muy fácil. Yo recuerdo un hotel en la costa muy famoso que era reticente a usar el producto y usaba productos a base de solvente. Y
y tenía que sacar una semana la habitación de servicio, lo tenía que sacar para poder repararla, pintarla y que el olor a solvente se fuera. Cuando usaron FinaPlus, aplican a las 8 de la mañana en los apliques de madera que tiene la habitación y a las 3 de la tarde la ponen en servicio porque seca muy rápido. Y para pintar techos, muebles, fachadas, entramados, todo esto, tenemos una galería de 11 colores. En Sodimac se consiguen la mayoría, el pino entiendo que no se consigue y creo que en estos momentos el Encina Antigua no se consigue, el resto se consiguen todos. También tenemos un portafolio a base de solvente, donde tenemos Color Plus, Teoma Plus y Luna Plus. Perdón, es que aquí no sé, no me deja ver. Y hay uno que se llama solo Teoma. Realmente el Teoma, la expresión Plus es una expresión que, es que le colocó el fabricante para ambientes tropicales como el de Colombia. Ellos en Europa no lo usan con la expresión Plus y lo que quiere decir es que tiene un refuerzo con un fungicida especial para evitar que proliferen hongos. ¿Por qué tenemos el teoma por fuera de esa clasificación? Porque hay aplicaciones donde se requiere que no lleven biocidas. Es más recomendable, por ejemplo, mesas de comedor. En Antioquia, algunos restaurantes eh, de comidas típicas montan las mesas con propilán y los postres con propilán. Entonces hay gente que pone alimentos encima directamente por evitar que sea alérgico. Todavía no hemos tenido ningún problema con eso, pero es mejor evitar. Y cuando se pintan juegos infantiles, los niños a veces le ponen en la boca las superficies, también evitar. Como por ejemplo, un sauna. En un sauna la gente entra en traje de baño, buena parte de la piel entra en contacto con la madera, es mejor que no va, pero del resto es muy útil en cuanto para pintar, por ejemplo, pisos, para pintar superficies donde se requiera más protección en la abrasión, digamos, también muy bueno para proteger fachadas y en general, pues, bueno, podemos ubicar que estaba en la diapositiva que no era. En general, tiene muy buena solidez a la luz, exceptuando pues uno que es el natural, que se utiliza para interiores, pero el resto de los colores son muy sólidos a la luz, de muy buena resistencia y es muy hidrófugo. Rechaza muy bien el agua, miren acá, rechaza muy bien el agua. Tenemos cuatro colores que son el Teca, Beto Douglas, Banquira y Tina. También pues tenemos el Teoma Plus, que es muy similar al Teoma, solo que viene reforzado con eh, eh, unas partículas de nanotecnología y sobre todo la parte del fungicida que le permite comportarse muy bien en superficies que permanecen muy húmedas, como son los decks cerca a las piscinas, como son los decks cerca a los jacuzzis, porque la gente sale permanentemente destilando agua y entonces el contenido de humedad es muchísimo mayor al que están expuestas las otras superficies. Ahí los colores que tenemos son más oscuros cuando requieran alta durabilidad a intemperie, escojan tonos oscuros porque esos duran más. Entre más alta sea la pigmentación, más resistencia a intemperie tienen porque los pigmentos con los que está hecho Profilan son de alta solidez. El Color Plus ha sido el producto caballito de batalla que hemos vendido nosotros, pues, lo hemos introducido con mucho éxito en el mercado y la gente lo utiliza para casi todo, pero vemos que hay más cosas más específicas. Se me dicen, ¿puedo pintar un techo, por ejemplo? Yo prefiero pintarlo con Teoma Plus. ¿Por qué? Porque va a ser un poquitico más resistente a la abrasión, por ejemplo. Pero igual el Color Plus gusta mucho, se vende mucho y es muy fácil de aplicar. Esto es una base de solvente. Estos cuando hay que lavar herramientas o en algún caso extremo que haya que diluir máximo hasta un 5%, se puede usar Barsol. Barsol es el solvente adecuado para estos productos a base de solvente. Este Color Plus se puede usar también en decks de maderas muy duras, porque los decks de maderas muy duras tienden a tener muy baja absorción, esas maderas son muy compactas, muy selladas, entonces como este tiene más baja viscosidad, penetra un poquitico más y puede durar un poquito más también. Ahí tenemos 11 colores, una paleta de 11 colores muy amplia, donde pues
Tolima, de esta paleta no vende el verde, pero de resto los vende todos. Y ahí pues tenemos colores que impactan muchísimo, como el castaño, el mismo incoloro. Paradójicamente en la costa se vende demasiado, así no les advierta que no les dura tanto la intemperie como los otros colores sólidos. Pero a la gente le gusta, vendemos muchísimo. Eh, teca, el nogal y el limba con el castaño son los colores que más venden. Bueno, viene el Elan Plus. El Elan Plus es un acabado ligeramente brillante. Los otros son mate, este es brillante, pero es un acabado espectacular en cuanto a durabilidad para puertas, ventanas y balcones, que son elementos dimensionalmente estables que no se mueven tanto. Esos artefactos normalmente se hacen con maderas que no sean muy nerviosas. ¿Por qué? Porque una puerta no puede estarse moviendo mucho porque entonces se atranca permanentemente. Ahí tenemos cuatro colores, como son el limba, el castaño, el nogal claro y el catar. Eh, brevemente, un pasón en 2 minuticos de obras representativas a lo largo y ancho del país, porque son miles y miles de obras las que se han hecho con Profilán, pero algunas representativas. Miren, por ejemplo, para resaltar en esta, la torre del Parque del Café, acá sube gente, por acá en la foto se alcanza a percibir personas. Este le hacen mantenimiento cada 4 años. Nosotros recomendamos, ya quedamos es un año, pero porque uno no tiene control aguas abajo de cómo hacen las cosas. Pero tenemos obras que duran 4, 7, 8 años sin requerir mantenimiento. Esas casetas son en Boca Grande, las hicieron en el 2017 y todavía no les han hecho mantenimiento. Y esta obra fue hecha en el 2018 entre Barranquilla y Cartagena. Aquamarina se llama, y escogieron un color muy, muy sólido porque ahí es intemperie total. Aquí a esto no le da sombra por ningún lado. Esta foto se tomó cuando llevaba 2 años. Esa es la verdad, 2 años. No sabemos hasta ahora ya cómo ha estado, pero no nos han llamado pues a decirnos que hayan tenido fallas, pero en 2 años mire cómo estaba. Esta casa fue del 2017 en San Antonio de Prado con Fina Plus y está perfecta. Estos muebles son muebles de jardín que los hace una empresa en Itagüí que llama Bosquema y exporta el 80% a Estados Unidos y Canadá y todo lo pinta con porcelana sobre madera. Esta es una casa en Río Negro que también lleva mucho tiempo de haber sido pintada. Ya por acá requiere algunos retoques, pero en general la apariencia está bastante buena, la madera se conserva mucho. Este es el Parque Solo Ulises de Bucaramanga. Este parque lo hicieron a mediados del 2022, inclusive lo hicieron fue en madera pátula, que uno pensaría que no es la madera pues más apta por su dureza para un sitio público. Sin embargo, lo protegieron con Profilán y hasta donde lo vimos el año pasado estaba en perfecto estado todavía. Este es el Club de Pesca de Cartagena. Acá lo pintan con Fina Plus permanentemente. Les gusta. Nosotros recomendamos más Teoma Plus para ese uso, pero a ellos les encanta el Fina Plus, seca muy rápido y ellos mantienen eso muy bonito. Ahí realmente el deterioro se da más porque la gente llega con arena en los zapatos, entonces van dejando la superficie. Estos muebles son allá también en el club de pesca, duraron 6 años, fueron pintados con Fina Plus. Hexemaní, en un hotel en Cartagena, en Hexemaní, todo pintado este es Color Plus. La hostería del Cuchicuti en San Gil, que es de Confenalco, que duró 5 años, 6 años. A los 6 años le hicieron mantenimiento solo el 25% de la superficie, porque fueron pisos, y algunos pasamanos porque el resto estaba perfecto. Aquí tenemos obras en Santa Marta, bueno, en Villa de Leyva, por plan de ordenamiento territorial, todas las construcciones deben llevar madera en puertas, ventanas y balcones. Nosotros estimamos que al menos el 70% de toda esa población está pintado usan concentrado 700 hace más de 20 años, lo usan. Y cero, absolutamente cero reclamaciones, le tienen una confianza bárbara a ese producto. La Cámara de Comercio en el norte de Bogotá, que después de 7 años le hicieron mantenimiento el año pasado. El Hotel Salvio en el Parque La 93 en Bogotá. Ese hotel lo hicieron en el 2018 y en estos momentos están arrancando el mantenimiento con pintura.
estamos en estos momentos ya negociando con el contratista la pintura. Y es Profilan, eso ya se pinta con Profilan. Todo en Buga, pues esto es en la isla de Barú. En la isla de Barú, esto es de Aviatur, complejo turístico de Aviatur. Todo con Profilan, los pisos, las cabañas, todo le tiene mucha confianza a Profilan. Colegio en el norte de Bogotá, esto es la Universidad de La Sabana, esa fachada es hermosísima, gigantesca, gigantesca, toda con Profilan, porque toda esa fachada es en madera. Juegos infantiles, el Hotel del Giro en Villa de Leyva, y bueno, yo sé que el tiempo que se me está agotando, voy a terminar acá. Espero pues que les haya sido útil la charla. Más adelante estaremos con otros módulos y voy a dar espacio a ver si alcanzamos a preguntar, a responder algunas preguntas. Pues hola, Sí, tenemos unas preguntas. sí. Mira, nos están preguntando, muchas gracias por la charla, muy clara. Nos están preguntando, ¿en un techo con antigüedad ya no se puede recuperar? ¿Toca cambiarla obligatoriamente o qué proceso se puede realizar? No, no por antiguo hay que cambiarlo. Hay que ver el estado de esa madera. Si esa madera, porque normalmente esos techos tan antiguos son en maderas muy finas, maderas muy preciosas casi siempre. Entonces hay que mirar si la madera tiene algún nivel de deterioro y el deterioro no es un porcentaje muy alto, se recupera, se recupera, así esté pintada con lo que esté pintada. Eh, si tiene ataque por bichos, si tiene, por ejemplo, tenga ataque de comején, se puede recuperar con concentrado 700. Ahí hay que aplicarlo tal cual viene concentrado con jeringa y luego se le puede aplicar un lasur y eso se puede recuperar. O se le puede aplicar otro recubrimiento si es a interiores, pues, porque el concentrado 700 se puede aplicar para exteriores o para interiores. Recuerden que a exteriores las maderas no se sellan, pero a interiores sí se pueden usar otros recubrimientos y ahí puede ir el concentrado 700. Listo. Segunda pregunta. ¿Color Plus se puede usar en madera inmunizada al vacío? Claro que sí, claro. Es más, es recomendable no dejar las maderas inmunizadas al vacío sin protección encima. ¿Por qué? Porque ellos, las inmunizadoras dan unas garantías, o dicen, pues, algunos dicen que inclusive que dura 20 años esa inmunización, pero eso es una sal. Y cuando eso lo meten a presión, o sea, primero hacen un vacío y sacan los excesos de humedad y otras contaminantes o cosas que tenga la madera, y luego inyectan una solución salina con DCCA exactamente. Entonces, luego, cuando ya está en el ambiente, esas sales se van yendo. Con el agua lluvia entra y como esos compuestos polares se solubiliza, sacan las sales y se van. Yo creo que todos han visto que hay maderas que muestran unas manchas blancas. Esas manchas blancas muchas veces son esas sales de inmunización que sufriendo un proceso que llama fluorescencia y se van yendo. Entonces sí se puede y es recomendable proteger la madera inmunizada con un recubrimiento. Listo. Tercera pregunta. Buenas noches. ¿Cuál me recomienda para las alfardas de un techo? Estos techos normalmente, pues, perdón, algunas cosas, pues, pero más en pérgolas, están sujetos a acción de la luz, pero esos techos normalmente, salvo una gotera, se mojan. Pero yo recomiendo ahí mucho Fina Plus. Fina Plus seca rápido, protege bastante, está bien. Pero entonces, si tengo que ver si esa madera ya venía inmunizada o no. Si esa madera no viene inmunizada, yo sí le recomiendo una mano de concentrado 700 a brocha, a base de agua diluido 5:1 y luego le doy un Lasur como Fina Plus. Recientemente en La Ceja estuvimos viendo, ayudando, asistiendo a una construcción que estaban haciendo exactamente eso. Perfecto.
Otra pregunta, para prevención de comején en madera y en un espacio que se encuentra en la construcción antigua, ¿qué se puede usar para erradicarla? El concentrado 700. Eh, eh, yo qué digo. Si lo van a pintar, si le van a cambiar el recubrimiento, por ejemplo, van a cambiar a Profilán, hay que hacer un lijado profundo. Primero se lija profundamente y luego se aplica el concentrado 700. Si como ya es para erradicar comején, hay que aplicarlo concentrado como viene. No se puede diluir para que sea realmente bien efectivo. Eso solo hay que hacerlo esa vez. Luego lo pinta y ya no lo tiene que volver a hacer. Perfecto. Otra pregunta, la empresa que fabrica Profilán en la Alemania, ¿hace cuánto tiempo vende el producto? Hace más de ¿Cuánto dura el 140 años lo hacen. Ellos, los alemanes son los padres realmente de la química, al menos de la química industrial. Y estas empresas son dedicadas específicamente a eso. Cuando digo que hacen cosas especializadas, son estudiadas específicamente para maderas. No son matarratas, matacucarachas o matazancudos que se los echamos a la madera a ver si matan el comején o si matan los hongos. No, son cosas estudiadas específicamente para atacar los agentes vivos que atacan la madera. Otra pregunta, ¿por qué a la madera chingale le cae mucho comején? El chingalé, el chingalé, Chingalí. sí, chingalé es una madera que es bastante corriente en Antioquia y lo que pasa es que esas maderas, como lo dije ahora, son más ricas, son muy ricas en albura y normalmente tienden a tener una humedad residual alta comparada con otras maderas. Por ejemplo, si yo comparo el chingalé con un choibá, el contenido de humedad que soporta de equilibrio es mucho más alta que, que ese choibá o, por ejemplo, que un zapán. Listo. Otra pregunta. ¿Hay algún problema si aplico concentrado 700 base solvente con otro Profilán base agua? No, ninguno, siempre y cuando lo haya dejado secar. Me explico. Si yo lo inmunicé con base solvente, lo apliqué hoy, yo debo dejar preferiblemente 48 horas para aplicar el base diario. Preferiblemente. Perfecto. Otra pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Ah, se cortó ya, ok. Luego de estar abierto. No, es que se me fue yo no, me quedé sin escuchar la pregunta, se quedó en silencio. Repetímela, por favor. Por favor. Lina ya tiene el micrófono abierto. Dice, hola, ¿me escuchas? Dice, ¿cuánto tiempo puede durar el concentrado 700 luego de estar abierto? De estar abierto, el concentrado 700 no tiene mucho problema con estar abierto, pero es mejor uno no dejar pues biocidas evaporando, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué le puede pasar? Él puede durar mucho, pero se va concentrando más. ¿Por qué? Porque la base volátil se va yendo. El material activo se queda. El material activo se queda. Entonces, muy probablemente después la persona lo que no puede es lograr el rendimiento original del producto y le va a tocar echarle basol o agua para poder lograr ese rendimiento que se pueda, pues, cubrir la superficie que uno necesita con ese volumen. ¿Y cuánto tiempo puede durar Profilán luego de estar abierto? El profilán sí es un poquito más delicado porque es un recubrimiento que va a secar, entonces se va a descompensar. No, el profilán, lo que no esté usando lo tengo que mantener siempre tapado. Y lo que me sobre, lo guardo en un envase hermético eh,
que ojalá no tenga cámara de aire. Cuando la gente hace eso, lo puede volver a usar años después. Nosotros tenemos la experiencia en Calle 80 alguna vez en la tienda, en el Lineal, atendimos a una cliente y esa cliente nos contó que guardó un Color Plus castaño que le sobró, había comprado un 5 litros y le sobró casi la mitad porque el rendimiento del producto es muy grande. Y lo guardó 3 años. A los 3 años lo agitó y lo aplicó sin problemas. Pero es importante no dejarlo abierto a que se le evapore los solventes, porque él necesita esos solventes para dejarse aplicar. Otra pregunta. ¿Profilan es equivalente al Impra alemán? Eh, no solo es equivalente, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que en Colombia no podemos usar la marca Impra. Es la tecnología alemana de Rutgers. Si las personas que están aquí presentes cogen a internet y buscan Impra, en Europa es de Rutgers, pero en Colombia, como otra empresa registró el nombre y la ley lo permitió, en Colombia no se puede usar el nombre Impra, pero en Alemania es el original, Profilan, igualito al Impra, es exactamente el mismo, solo con otro nombre. Otra pregunta. ¿Qué pintura intumescente recomienda para madera que se consigue en Colombia? Vea, las pinturas intumescentes en Colombia, solo creo que hay una fábrica en Bogotá, pero no recuerdo el nombre. Pero esas pinturas hay que importarlas. El efecto intumescente es un efecto realmente de protección contra fuego que hace que cuando la llama llegue, el recubrimiento se expanda y proteja el sustrato. Para maderas no son tan recurrentes en Colombia, en otras partes sí. En Colombia se están aplicando más los intumescentes en estructuras metálicas. Creo que hay casas, creo que en estos momentos puede ser Sika que lo tenga y entendía que de pronto PPG, pero Pintuco también ha traído, pero normalmente los traen para proyectos grandes, no ha sido una pintura de venta corriente en los lineales porque es un producto muy especializado. Bueno, Carlos, no, esas era... Ah, bueno, hay otra pregunta que dice que ¿cómo puede recuperar un baúl casero? Pues que depende de lo que se llame recuperar, en qué condiciones está, qué le quiere hacer, con qué está pintado. Si está pintado con un lasur, pues es muy fácil, le da una lijadita y si no tiene mayores daños, una lijadita y una mano y está listo. Pero si lo quiere recuperar y está pintado con un esmalte, una laca, un barniz, entonces ya ese tratamiento es distinto, la lijada es diferente, si lo va a pintar otra vez con eso o si le va a voltear a profilar, lo tiene que pelar completamente. Otra cosa es que la madera tenga deterioro por pudrición o por insectos. Entonces ahí tiene que inmunizar con concentrado 700 para después pintar. Carlos, mira, la persona que había estado preguntando ahora por el tema del techo, de las alfardas, está diciendo que la madera de ella no estaba inmunizada. Entonces, que si por favor le confirmas que si no viene inmunizada, con concentrado de 300 lo puede hacer. Sí, lo puede hacer, pero como son alfaldas, ya se me trabó la lengua, yo les recomiendo que use el producto a base de agua, el concentrado 700W, diluido, porque esa madera no está contaminada, entonces no necesita gastarse pues más dinero echándolo concentrado, porque no lo necesita, simplemente compra concentrado 300W, lo diluye 5 en 1, perdón, 1 en 5, uno de producto por 5 de agua y lo aplica a brocha y con eso le da protección, con eso le da protección. Y luego le Perfecto, puede, Carlos. y luego le puede dar un recubrimiento, ya si cree, le da un Fina Plus y le queda muy bonito. Eh, Muchas gracias a todos por la presencia, por sacar el ratico, que sabemos que es una hora donde la gente está cansada y la mayoría pues vienen de trabajar. Sé que Y están dando las gracias varias personas. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, no, con todo el gusto y estaremos atentos para las capacitaciones que vengan, a ver cómo vamos complementando el conocimiento.